marzo. Soy el docente Peter Iturralde del área informática, del octavo, noveno, décimo de básica, primero y segundo de bachillerato. El módulo es de 24 semanas y comprende 6 meses. En el periodo electivo de informática veremos los siguientes bloques. Bloque 1, la computadora y sus accesorios. Bloque 2, Word 2007 nivel 1. Bloque 3, Word 2007 nivel 2. Bloque 1, la computadora y sus accesorios. Dentro de este bloque analizaremos el uso de la computadora como medio didáctico en el ambiente escolarizado y el uso de nueva metodología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A continuación, este bloque se divide en los siguientes temas: la computadora, partes de la computadora, encender y apagar el computador, apariencia de escritorio, carpeta. Bloque 2, Word 2007 nivel 1. Dentro de este bloque trabajaremos con Word, ya que es un procesador de texto que se utiliza para crear documentos nuevos y modificar documentos existentes. Aprenderemos a componer una carta, historia, memoria, etc. A continuación de este bloque se divide en los siguientes temas: Word, ingreso, revisión, ortografía y sinónimos, configuración de página, interlineado, número de página, bordes. Bloque 3, Word 2007 nivel 2. Dentro de este bloque conoceremos y reconoceremos las diferentes acciones de configuración de texto y de párrafo que se puede utilizar dentro del programa. A continuación, este bloque se divide en los siguientes temas: nota al pie, fondo a la hoja, cambiar mayúsculas por minúsculas, insertar imágenes, insertar WordArt, encabezado y pie de página, cortar, copiar y pegar. La institución cuenta con un entorno virtual fácil y dinámico para el estudiante. En ella están alojadas las clases, tareas, cronogramas de actividades en línea. El método de calificación se divide en dos partes. El 80% será en trabajos grupales, trabajos individuales, chat, foros, cuestionarios en línea y aporte. El 20% comprende en un examen final presencial. La calificación mínima para aprobar el módulo es de 7 puntos. Señores estudiantes, muchas gracias por su atención. Espero que este módulo sea de apoyo para su mejor rendimiento académico dentro de la materia.